Bueno, para hablar de esta temática están ya con nosotros acá don Claudio Alpizar y don Carlos, se me fue el apellido. Carranza, perdón, don Carlos. Don Carlos Carranza, para hablar un poco sobre esta temática, vamos también a incorporar más adelante a don Gustavo Viales, secretario general del Partido de Liberación Nacional, y también a don Rolando Rodríguez, uno de los alcaldes que está cuestionado, porque no es el único y es parte también de lo que vamos a analizar en esta mesa. Antes de entrar tal vez propiamente en esos detalles, don Claudio, don Carlos, yo pregunto, en esta asamblea que se dio el fin de semana anterior por parte de Liberación Nacional, ¿qué se buscaba realmente? ¿Era un tema ético lo que se estaba analizando, lo que se veía, o era un tema de poderes a lo interno del Partido de Liberación Nacional? Muy buenos días. Buenos días. Yo me decanto por la segunda opción. Es muy posible que una asamblea como la del fin de semana pasado, si no hubiesen estos cuestionamientos, hubiese sido nada más de ratificación y hubiese pasado hasta desapercibida para los medios de comunicación. Sin embargo, con toda y la decaída que ha tenido el Partido de Liberación Nacional, sigue siendo el partido que más capta las cámaras y los micrófonos en la política nacional. Y dentro de ese marco hay 50 alcaldes que han venido ejerciendo, de los cuales algunos han sido cuestionados, y digo algunos, y eso es una cantidad significativa. Pero en este caso particular, la discusión no se centró en la diversidad de alcaldes cuestionados, sino en uno solo. Y hay un tema que es fundamental, que se haya concentrado solo en Rolando Rodríguez. Rolando Rodríguez no es de la línea de Antonio Álvarez de Santi. No siendo Rolando Rodríguez de la línea de Antonio Álvarez de Santi, hace algunos días vimos un editorial muy interesante en el periódico La Nación, concentrado en el tema de la ética, la moral y la disciplina partidaria, solo en Rolando Rodríguez. Yo decía, Carlos, que parecía un editorial a la carta, ¿verdad? Que parece que alguien pidió un editorial exclusivamente para Rolando Rodríguez. Siendo la situación tan complicada por el tema que se discute alrededor de Rolando Rodríguez y habiendo otros cuestionados por otros temas, no hay la menor duda que Liberación Nacional debió haber ido a una Asamblea Nacional mucho más complicada, pero se concentraron solamente en uno. Y aquí venía la gran problemática de los asambleístas. Si removían a Rolando Rodríguez, era casi que darle carta blanca a Johnny Araya y a Antonio Álvarez de que ellos son y hacen lo que quieren con el Partido de Liberación Nacional y con su asamblea. Y la asamblea tenía que demostrarle de alguna manera a estas dos figuras que no, que el partido puede ir por otros caminos y que no ocupa cacicazgos. Aparte de eso, también hay que sumarle que hay otros cuestionados que le podían estar abriendo la puerta, castigando a Rolando Rodríguez, le podían estar abriendo la puerta a castigarse a ellos mismos, o con qué criterio. Yo digo que puede ser el fenómeno de la María Magdalena, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dice que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, y de esos 50 deben haber muchos que están, de los 82, deben haber muchos que están llenos de pecados. Entonces ninguno tampoco se atrevía a golpear directamente a Rolando Rodríguez a sabiendas de que eso podía ser un boomerang posteriormente para ellos. Y repito, aquí el gran derrotado, porque lo enfocó en forma directa, se llama Antonio Álvarez de Santi, y por supuesto paralelamente, aunque no sacó la cabeza por los cuestionamientos que tiene, el alcalde de San José, Johnny Araya. Sí, fue una lucha de poderes, don Carlos Carranza. El poder se sobrepone a lo ético, o los intereses sobreponen a lo ético en Liberación Nacional. Y alguien en Twitter decía el fin de semana tras la asamblea que Liberación Nacional es el peor enemigo de su partido. Buenos días. Tal vez comenzaría por lo primero. Yo diría que Liberación es un partido institución. Cuando un partido tiene 60 años, no hay que esperar que el tema de la ética sea el tema primero, sino la discusión de quiénes ejercen la estructura de poder. En eso comparto con Claudio, en que es muy claro que sí, ya se ha planteado un editorial de La Nación, se ha planteado en CR y se ha planteado en otras partes, pero el tema está aquí. ¿Cuáles las cartas que se abren de aquí al 2022? Es decir, ¿cuáles son los candidatos que pueden llegar a alcalde? Algunos que se ven como diputados y algunos como candidatos presidenciales tratan de armar su campaña. Por eso, si se tomaba una decisión de ética por encima de poder, todo iba a cambiar en el manejo de esas fuerzas
que se encuentran en Liberación, yo llamaría en un equilibrio precario, para usar un concepto muy clásico de la politología. ¿Por qué? Porque hay una lucha de poder entre diferentes grupos por tener el directorio, por tener las decisiones y para llegar a la candidatura al 2022. Había otros candidatos muy cuestionados también, pero no fueron tomados en cuenta. Solo se fue una figura que era parte de esa estructura que querían tratar de golpear. Y para decirlo en ajedrez, querían hacer el jaque, no el jaque mate, el jaque en ese punto. Agrego, también creo que hay una lucha por asegurar las cotas de autoridad a nivel cantonal y provincial que no hay que dejar de ver, que es parte de este juego importante como elemento. Ahora, el tema ético, voy a ser un poco escéptico, el tema ético no solo se ha debatido en Liberación Nacional, se ha debatido unos tiempos en la Asamblea Legislativa, se ha debatido en el Poder Ejecutivo, pero pareciera que el tema ético como agenda principal está pasando a un tercer lugar o cuarto lugar. Podría ser que cuando comience ya la parte final de la elección para alcaldes y regidores y luego para presidentes, el tema ético se vuelva en un tema fundamental. Pero por ahora lo que hay es una discusión alrededor de la estructura de poder y las cotas que tienen diferentes grupos dentro del PLN. Tenemos con nosotros también a Gustavo Viales, vía telefónica. Él es el secretario general del Partido de Liberación Nacional. Don Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos. Dicen acá ambos analistas coinciden en que lo que se vivió en la Asamblea Nacional el fin de semana en el Partido de Liberación Nacional es un tema propiamente de poder. Yo estoy seguro que usted me va a decir que va más por el tema de la ética. Y basado en ese tema, y si me equivoco, pues usted me lo dice también, yo le pregunto, ¿qué va a pasar con los candidatos que también tienen procesos judiciales? Si no me equivoco, el de San Carlos tiene uno abierto, no sé si en cuestión de un mes o menos. Garavito. Garavito, está también, bueno, en la Municipalidad de San José, creo que el de Goicoechea, que era relacionado con el tema de Eduardo Ori. Hay una gran cantidad, decían acá, también los analistas. Entonces, ¿qué va a pasar con esos candidatos que tienen procesos judiciales? Muy buenos días, don Gustavo. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y muy buenos días a las personas que nos ven y que nos escuchan. Vean, yo quisiera ampliar más lo que sucedió en la Asamblea Nacional de sábado. Me parece que nos estamos centrando únicamente en un tema que ya me voy a referir, pero no hay que dejar de lado la fortaleza que también ha demostrado este partido político. Es el único partido en este país que a más de un mes y medio para inscribir las candidaturas oficiales ha logrado estructurar el país en todos los cargos, desde los concejales municipales de distrito hacia la alcaldía. Eso no lo hace cualquier partido. Es un trabajo que se ha ocupado el Comité Ejecutivo de integrar, de generar conciencia. Si ustedes revisan las candidaturas, llevamos personas jóvenes, llevamos mujeres muy capacitadas, llevamos personas que también enaltecen los valores y la bandera nuestra, y para nosotros eso es de suma importancia. Hablar del partido sin hablar de esto me parece es un comentario absolutamente sesgado y también un comentario que falta también al trabajo que hemos hecho. De los 81 cantones que nosotros hemos logrado ratificar, 60 van en papeleta en contra. Y ustedes han hablado de las diferencias de tendencias. Bueno, nosotros eso es algo que hemos ido superando en vista de la unión que hemos logrado en muchos cantones. Se referían también los compañeros que están analizando de los temas éticos, pero yo no dejaría tampoco por alto la presunción de inocencia que se tiene. Es decir, ¿cómo catalogar que una persona está incumpliendo normas éticas y ni siquiera ha sido juzgada? ¿Qué pasa si esa persona al final logra demostrar su inocencia? Como tuvimos hace 4 años, muchos candidatos y candidatas que aspiraron y lograron sobreponer sus procesos, hoy son personas libres con procedimientos definitivos. Puntualmente con el tema del señor alcalde, uno entiende la complejidad de un caso de eso. Yo particularmente y el señor presidente del partido conversamos con él, le hicimos ver las alternativas y bueno, al final la Asamblea Nacional tomó la decisión y bueno, nosotros somos en un partido democrático respetuosos de las decisiones que tome la mayoría. Don Gustavo, entre las alternativas que le plantean, usted como secretario del partido y don Guillermo Constenla, ¿estaba el que o sugerirle que se apartara de la agrupación? Yo particularmente le sugerí que siguiera ejerciendo su cargo como alcalde
pero lejos de una aspiración política para que pudiera centrar sus esfuerzos en ejercer su legítimo derecho de defensa. Es un tema bastante complejo, la prensa ya lo ha hecho una noticia nacional, de manera que ejercer una campaña en medio de esa situación para mí era muy complicado e inapropiado, y se lo hice ver respetuosamente al señor alcalde, quien se comprometió conmigo a valorar la decisión. Estuvimos en contacto durante la asamblea, pero bueno, al final él tomó la decisión de seguir aspirando y la Asamblea Nacional lo acuerpó. Esto no es un tema de lucha de poderes, como se ha manifestado ahí, ni repartición de cuotas. Aquí ya nosotros superamos el proceso de la campaña pasada, estamos centrados en el proceso municipal y fue un tema muy particular donde él fue favorecido con el apoyo de la Asamblea Nacional. Don Gustavo, nada más para retomar lo que le consultaba ahora, porque no me quedó claro, ¿qué va a pasar con los candidatos en procesos judiciales? Bueno, ellos van a seguir ejerciendo su derecho de defensa. Algunos tienen procesos previos, otros ya tienen elevación a juicio, pero no son todos los casos como se ha manifestado. Algunos están en audiencias preliminares, otros tienen solicitudes de sobreseimiento definitivo, otros ya han sido librados, como el caso del alcalde de San Rafael de Heredia, el caso del compañero de Garavito también ya está en etapa por finalizar. Es decir, son variados, son atribuciones que muy propiamente en el ejercicio del cargo ejercen los alcaldes y las alcaldesas, y me parece que indicar que se ha cometido una falta ética cuando está en un proceso previo en los tribunales me parece que no es prudente. Bien, muchísimas gracias, Gustavo Viales. Tenemos en línea, me confirman los compañeros, al alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, ¿así es? Sí, lo tenemos en línea. Buenos días, don Rolando. Por favor, refiérase a lo que se ha manifestado en recientes días sobre esta postulación suya a la alcaldía de Cartago nuevamente. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas. Comienzo por indicar de que durante todos mis años de servicio público, Dios me ha permitido concretar ideas, proyectos en beneficio de Cartago y su gente. A lo largo de todos estos años he demostrado liderazgo, compromiso, entrega, lealtad, y hemos podido ver cómo Cartago ha venido avanzando en muchos temas, volviéndose una ciudad referente, volviéndose una ciudad o un cantón que ha sido calificado por la Contraloría General de la República entre los primeros lugares. Cuando yo llegué al puesto de alcalde, Cartago estaba en el número 32. Hoy por hoy estamos, reitero, dentro de los primeros lugares. Hemos hecho múltiples proyectos, hemos avanzado de manera singular, donde los índices que no son medidos por la municipalidad dicen y hablan de ese avance. Con respecto un poco a las acusaciones que se han venido haciendo, pues he tenido el infortunio de haber sido denunciado penalmente ante la Fiscalía, precisamente por esos asuntos que aparecen a veces a las vísperas de las elecciones de manera muy extraña. Y como lo he expresado en otros medios de comunicación, nosotros rechazamos rotundamente las aseveraciones que se han hecho, las acusaciones que se han hecho, porque definitivamente lo que se ha querido es quebrantarme emocionalmente, se me ha amenazado, me han tratado de coaccionar, se han dicho cosas, se han hecho cosas muy bajas. Y ante eso, lo primero que he manifestado es que no voy a doblegarme. Acá hay una cosa sumamente importante, es que las acusaciones que se me han indilgado vienen del mes de abril y supuestamente fueron en el año 2013. Pero en la etapa de investigación que estoy en estos momentos ante la Fiscalía, la jueza que vio las medidas cautelares claramente dijo, y esto es muy importante que la gente lo haya dicho o lo sepa, porque los medios de comunicación desafortunadamente en estos días no lo han dicho, la jueza dijo, los hechos no están suficientemente claros y por ende no se ha logrado establecer un grado de probabilidad en cuanto a la autoría. Esto lo está diciendo una juez de la República. De ahí que entonces nos ha parecido que
basado en el principio de inocencia, no pueden existir en este país otras instancias que le pasen por encima a los juzgados. Nosotros estamos convencidos totalmente de que saldremos adelante, demostraremos la infamia que se ha tratado de hacer, y nosotros con la conciencia muy tranquila, porque verdaderamente no se ha realizado ningún acto reprochable judicialmente, y a partir de ahí sí hemos analizado muy bien la situación, y creo que en este país ya debe de sentarse un precedente de que simplemente por una denuncia nadie puede descalificar y menospreciar esa presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Y escuchando hace unos minutos precisamente al secretario general del Partido de Liberación Nacional, él ha podido dar algunos ejemplos de alcaldes que normalmente todos somos acusados de que han salido bien librados de las acusaciones que se realizan. Perfecto, Yo, Rolando. entonces, con esa perspectiva, he puesto mi nombre también por el trabajo que se ha hecho. Creo que se ha demostrado capacidad para dirigir la alcaldía de Cartago, se han hecho proyectos, somos modelo, como he dicho al principio, en muchas cosas, y a partir de ahí, pues basado en uno de los pilares fundamentales en Costa Rica, que es el respeto a la justicia, creo que vamos a seguir por esa línea. Perfecto, don Rolando, muchísimas gracias, don Claudio, don Carlos. Han escuchado también posiciones tanto de el alcalde, en el que se dio este gran señalamiento de la ética del Partido de Liberación Nacional, y también pues parte de lo que decía el secretario general de esta agrupación política, resaltando parte de lo que ha hecho el partido, adicional a enfocarse propiamente en este caso. Acá hay un tema que para mí es fundamental y que ambos tocan, que es la presunción de inocencia, que es ciertamente un principio legal fundamental. Sin embargo, ambos olvidan de que en política hay juicios que no necesitan pasar por los estrados judiciales para que los ciudadanos los asuman como reales y como verdaderos. Y que en el proceso electoral es donde, con su voto, el ciudadano decide su juicio electoral o su juicio político sobre el comportamiento de un partido político, de un secretario general, de una estructura o de un alcalde. Entonces, estos daños o esta presencia mediática, sea injusta, sea justa, terminan generando daños colaterales en un partido que viene con un desgaste bastante grande, que viene en caída libre, aunque don Gustavo Viales trate de disimular esa caída libre que viene padeciendo Liberación Nacional hace varias decenas de años. No hay la menor duda de que Liberación Nacional es parte de un síndrome que hay a lo interno, que yo diría que es un síndrome de Estocolmo en la estructura liberacionista, que le hace casi prohibitivo la renovación de su estructura. Y por otro lado también hay establecimientos del Tribunal Supremo de Elecciones que ayudan a eso. Sigo insistiendo, lo he dicho en otros escenarios, que la reelección, tal y como está permitida para los alcaldes, no le hace ningún beneficio ni al sistema democrático en la elección de alcaldías ni a los partidos políticos. Tenemos alcaldes por 20 años o más en nuestra democracia, y si así funciona en las alcaldías, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo con el presidente de la República? Si lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿por qué la reelección inmediata no se permite también para los diputados y permitir carrera en el Parlamento? No, aquí se ha hecho, y el Tribunal Supremo de Elecciones y las instancias correspondientes no han hecho lo propio para evitar esa reelección sin término que tienen posibilidades los alcaldes, que le hacen un gran daño al sistema, que perpetúan el poder a los mismos, porque se genera una clientela política electoral sobre la base de los beneficios y las particularidades que muchos alcaldes generan desde sus municipios, porque no vemos un crecimiento de la participación popular. Los alcaldes que se reeligen saben que con la base que tienen de ese clientelismo que han generado, es muy posible que sea casi inevitable sostenerse para ellos en el poder. Yo sigo con mi cuestionamiento, mi consulta que les hacía al inicio, escuchando a don Gustavo, a don Rolando y a usted, don Claudio, de si no hay esa conciencia, al menos de figuras como
don Rolando, que entiendo que ejerza su derecho de defensa y el principio de inocencia, por supuesto, y los medios de comunicación, lo tenemos claro, al menos nosotros, pero no está siendo consciente algunas figuras de Liberación Nacional de esa, lo que mencionaba don Carlos, de esa ética o ese juicio que mencionaba usted, don Claudio, que puede ser más grave a veces y que se está sobreponiendo a eso intereses, una posición, un puesto. No estoy diciendo que en caso de don Rolando lo sea así. ¿Es así o no? Bueno, habría que indicar... Porque, perdón, don Carlos, porque eso no es un pensar, o sea, no es un criterio específicamente mío, también se ha leído constantemente en redes sociales, principalmente después de lo que sucede el sábado. Es que hay una cosa importante, aquí uno no puede poner un partido diciendo todos somos buenos, todos somos ejemplares, somos los mejores ciudadanos, no dudo que son buenos costarricenses, eso no lo puedo dudar, de la bondad humana no lo puedo dudar, lo que sí puedo dudar es de cómo se ejerce el poder, que es otro tema aparte. El poder se usa de acuerdo a ciertos fines, de acuerdo a ciertos principios. Va a tratar de ser más concreto. En el caso correspondiente, hay tres temas diferentes, 4 cosas. Uno, un tema ético, que Claudio lo precisa muy bien. Hay una especie de crítica a la ciudadanía. Uno, del punto de vista jurídico, a priori no puede establecer nada, pero éticamente hay un tema fundamental alrededor de algunos candidatos a alcaldes. Segundo, hay un tema importante que es tomar en cuenta que un partido político puede ser histórico, puede tener importancia, pero que va decayendo paulatinamente. No haber pasado la segunda vuelta la vez pasada, no podemos perder contexto de ese partido. Tercero, hay que tener claro que hay que cambiar los procedimientos municipales, y en eso, sin haber hablado con Claudio, estamos de acuerdo. Debe, yo creo, en 2 reelecciones, una reelección más para que tenga 2 periodos y finalice las obras, porque hemos visto municipalidades muy bien llevadas, pongo un ejemplo, Heredia, etcétera, que han hecho esfuerzos, pero que la democracia se convierta en una estructura per se para cierta gente no es adecuado en el momento actual. Tenemos que perfeccionar los mecanismos de la democracia, y había un gran autor, Norberto Bobbio, que decía que la democracia tiene procedimientos. Y si usted hace los procedimientos permanentes, pierde ciertas calidades, si cierta gente. Y la otra parte que habría que discutir, bueno, si Liberación se revisa hacia la historia, les voy a recordar la proclama de Santa María de Dota para que piensen, y en la Carta Fundacional de 51. ¿O es que esos 2 documentos ya son solo historia de don Pepe, de Daniel Odover y de don Chico Orles y otros líderes? Entonces, uno no puede renegar el pasado, tiene que volver a las raíces, sin pensar que es igual, pero en los temas éticos tiene que actuar con probidad. Es que en ese tema, Carlos está tocando puntos que son fundamentales. Cuando yo oigo a Gustavo Viales hacer referencia de lo que lograron armar, que es el único partido, vergüenza sería que Liberación Nacional con 60 años no logre hacer eso y se quiera comparar con partidos como Nueva Generación o como, qué sé yo, los partidos que viene... el de la muchacha Natalia Díaz, que se están apenas armando, Juntos Podemos. O sea, la Liberación Nacional es el decano de los partidos políticos en este país, y el decano de los partidos políticos no solamente puede dar cátedra de organización, que de todas formas ya lo sabemos, que hay una estructura ahí permanente en Liberación que le permite hacer eso, sino que tiene que dar cátedra en otros ámbitos, y la cátedra de la ética, la cátedra de la limpieza del sufragio, la limpieza de la participación, le corresponde al decano, que es Liberación Nacional. Yo pregunto, Carlos, ¿no será que a Liberación Nacional le sirve perder una buena cantidad de alcaldías y limpiar un tanto esos cuestionamientos que hay? Se lo planteo desde esto. En Liberación Nacional están partiendo de un error fundamental que venden los alcaldes, que es que la estructura de las municipalidades es fundamental para ganar una elección. Y Liberación Nacional, con Antonio Álvarez de Santi, tenía 50 alcaldes. Y con Johnny Araya tenía 55 alcaldes. Uno se le retiró, que debería ser suficiente para que no vaya a la reelección, y ahí está de nuevo. Y el otro caso de Antonio Álvarez no pasó a la segunda ronda. Entonces la estructura de las alcaldías se ha vuelto, desde alguna perspectiva, una facilitación de un partido que se ha vuelto un partido franquicia en las diferentes alcaldías y en los diferentes municipios, donde poco le importa a esa estructura el quehacer de Liberación, los documentos que vos decías, la historia que vos decías de Liberación Nacional, poco le importa
a esos alcaldes y a esos regidores, porque lo que les interesa es un partido que, como dice Viales, es fácil de lograr armar una estructura para ir a una competencia electoral, pero los valores, sus principios socialdemócratas, la preocupación por la ciudadanía, los valores éticos pasan a una segunda instancia. Y repito, en la última elección de las 55 alcaldías, ¿cuántos cantones ganó Antonio Álvarez de Santi? Teniendo 50, ganó solo 9, y de los 9 que ganó en todo el país en la primera ronda, solo 6 eran con alcaldes de Liberación Nacional. Y no es cierto que Johnny Araya, antes de retirarse en la primera ronda, perdió San José. Entonces, las alcaldías tienen engañadas al Partido de Liberación Nacional. Tal vez agrego una idea, si me permite, muy corta. El tema de fondo para los partidos políticos es que es gobernanza local. No hacer permanentemente figuras que sean per se. En eso es una pérdida de democracia. Es una democracia con formatos anquilosados. ¿Por qué? Porque hay municipalidades que están muy bien, pero hay otras que hay que recordar que están en ranking muy bajos. Pobreza, falta de competitividad, falta de desarrollo humano, falta de participación. Y entonces un partido que se dice socialdemócrata debería pensar en eso, aunque las épocas hayan cambiado. Quiero preguntarles, porque nos quedan 30 segundos, tal vez un minuto. Ustedes hablan ahora de que el gran perdedor de esta asamblea fue Antonio Álvarez de Santi, el ex candidato del PLN. ¿Existe algún ganador? ¿Retoma con esta Liberación algún rumbo que tiene? Yo no encuentro particularmente ningún ganador. En el tema particular de Rolando Rodríguez, donde digo yo que perdió Antonio Álvarez de Santi, porque quiso hacer mesa gallega. Seguramente en la reelección de varios candidatos le fue muy bien, pero en este caso particular, que él lo tomó como la batalla contra la corrupción, inclusive hay una frase que él dice en un medio cuando dice la corrupción y la ética se acaba para muchos, palabras más, palabras menos, cuando de por medio hay un amigo, algo así dijo él. Entonces en este caso él evidenció eso, se fue solamente contra un candidato a alcalde que no es su amigo, pero los que son amigos todos están en la reelección o con la posibilidad de ser alcaldes nuevamente. Digo una cosa, esta es el segundo acto de una obra que todavía no ha terminado. Va a quedar resultados más claros cuando se definen quiénes eligen, quiénes quedan y si algunos se ven afectados por procesos jurídicos. Posiblemente va a haber un reacomodo paulatinamente. Evidentemente, la estructura más fuerte de Liberación ganó. Antonio Álvarez perdió, pero no es un triunfo de derrota permanente. Es en este momento en el acto de la Asamblea Legislativa, en la distribución de posibilidades para llegar al alcalde. ¿Perderá, mantendrá o aumentará alcaldías Liberación Nacional en vista de...? Bueno, el poder desgasta, pasó de 55 a 50, pudiera ser que ahora disminuya, pero aquí también hay un elemento fundamental y es el ciudadano. Vamos a ver qué valora más el ciudadano, yendo a don Rolando Rodríguez, si la gestión que ha hecho él en la práctica o los asuntos morales y éticos. Y en eso el ciudadano decidirá qué es más importante, si funcionar desde la ética y la moral o nada más la realpolitik de los resultados que él va a sacar por su gestión como alcalde en Cartago. Bueno, es un ejemplo que se puede repetir en otras alcaldías. Bueno, se le pide la salida, o sea, que se aparte del partido a Óscar Arias, petición que la hace primeramente la fiscal general Michelle Chinchilla, que la secunda Guillermo Costen, el nuevo Gustavo Viales. Exactamente. Y se le pide la salida. Con más vehemencia. Con alcalde cuestionado y bueno. Con más vehemencia y el debido proceso también podría ser un tema tanto para el expresidente como para los alcaldes. Hay una cosa que quisiera cerrar para que le quede a los distinguidos televidentes y los que los ven en Facebook lo siguiente. Quién quede alcalde va a depender de la proporcionalidad de votos que haya en cada municipalidad. Porque si se dan los votos históricos ya sabemos cómo van a quedar, pero si aumenta y leemos los programas de todos los partidos políticos, si tenemos claridad cívica, podemos hacer un mejor esfuerzo para elegir los mejores candidatos y que respondan tanto a programa como a valores éticos. Perfecto. Bueno, queda muchísimo que hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Álvarez, jugador profesional para Gillette Infinity Esports. Los invito a que no se pierdan el programa Código 13 por Canal 13 Costa Rica Televisión esta semana, donde vamos a estar discutiendo de esports, de mi club y de mi trayectoria como profesional. Los esperamos.
un programa que muestra cómo afrontan los ciudadanos del mundo las oportunidades y los riesgos de la globalización. Global 3000, todos los sábados al mediodía.